Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a ir desarrollando, ¿sí? Lo que nos refiere al mestizaje y el sincretismo, ¿sí? Con la llegada de la colonización se marca un inicio de diferentes situaciones, de diferentes características referentes a lo que nosotros entendemos y conocemos por proceso colonizador, por proceso de implantación de idolatrías, por los movimientos que prácticamente forman parte de la nueva realidad de los nativos indígenas, de todas estas personas que tuvieron que adaptarse a un nuevo tipo de realidad, a un nuevo estilo de vida. Es así que nace lo que conocemos como el mestizaje y el sincretismo, ¿sí? ¿A qué se refieren estos dos términos? Debemos entender principalmente qué quiere decir la palabra sincretismo. Si ustedes recordarán, cuando nosotros estuvimos estudiando la clase pasada sobre la llegada de los esclavos a América Latina, sí, cómo llegaron los afros al territorio americano, estábamos hablando de esta palabra, de este término conocido como sincretismo. Como tal, el origen de esta terminología viene de que nos explica sobre la unión de dos culturas, de dos sociedades, de dos elementos en la cual al momento de unirse forman un nuevo tipo de cultura, una cultura o una caracterización referente a la unión de las mismas, ¿sí? Dentro de esto, nosotros, por ejemplo, estudiamos que al momento en el que los colonizadores llegan al territorio americano, sabemos que llegan con la implantación de idolatrías, que llegan con implantación de nuevas formas de costumbres, nuevas formas de religión, nuevas formas de vida, ¿sí? Lo que directamente marca el inicio de una nueva era. Entonces, en este sentido, lógicamente nosotros comprendemos que los indígenas tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. Los indígenas tuvieron que ser parte de un nuevo estilo, de un nuevo consciente, de un nuevo espacio, de una nueva estructura en la que de una o de otra manera conforma como tal la realidad idealizada de un nuevo estilo de sociedad, de una nueva forma de vida. Si bien es cierto, los indígenas ya no tuvieron otra opción más que aceptar esta nueva vida que les había tocado, más que adaptarse, ya no tenían otra opción, no les quedaba más que decir, bueno, ya es lo que nos tocó, es la cultura que llegó a nosotros y ahora tenemos que ser parte de ella, tenemos que aceptarla. Esto fue lo que sucedió con los indígenas directamente, de ahora, de una o de otra manera, tenían que ellos encontrar un espacio, tenían que encontrar una forma, un lugar en el cual también puedan sentirse propios, también puedan sentir que algo de lo que ellos eran o de sus orígenes, de sus rasgos nativos, todavía estaba presente en la realidad de sus vidas, todavía estaba presente como tal en las tradiciones, en las formas de vida. Y es así que crean el famoso mestizaje y sincretismo. Si bien es cierto, el mestizaje es el producto de la unión de las sociedades europeas con las sociedades indígenas. Ahí da como producto el famoso mestizaje y nace este también reconocido sincretismo en el cual los indígenas dan su toque. Recordemos que con los europeos llega lo que es la evangelización, el cristianismo. Los indígenas lo que hicieron es darle su toque, sí, darle sus propias características a esta nueva religión que se le estaba implantando, a esta nueva vida que tenía que desarrollar. Directamente son todos estos elementos y estos referentes que nosotros tomamos en cuenta al momento de entender y estructurar como tal a qué se refiere esta temática. ¿Cuáles son las destrezas que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy? Son dos en específico. Lo que vamos a hacer es determinar y valorar las características del mestizaje y el sincretismo en el arte colonial hispanoamericano.
¿sí? Identificar cuáles fueron estos sincretismos, qué nuevas características se desarrollaron, qué nuevos elementos aparecieron como parte de la realidad de la cultura y de la civilización indígena. Y ahora que ya hablamos como tal de los mestizos, ¿por qué? Porque ya pasaron varios años, ya pasaron varias situaciones y ahora ya no solamente era territorio de indígenas o ya no solamente era territorio de europeos. Ahora ya hablamos de la mezcla cultural, de la unión que dio como producto la llegada de los colonizadores y de los españoles al territorio, ¿sí? Y con ello nosotros vamos teniendo en cuenta estas características. De igual manera, lo que vamos a hacer es comprender la función evangelizadora que cumplía el arte colonial por medio de la pintura, la escultura y la arquitectura. ¿Sí? Llegamos a este punto, la función evangelizadora. Si bien es cierto, ustedes recordarán que dentro de la época de implantación de la religión se desarrollaron muchas actividades, se puso sobre la mesa muchos elementos y herramientas que formaron parte de promover esta nueva religión, del promover esta nueva estructura social, estas nuevas creencias que ya eran parte como tal de la nueva sociedad que se estaba creando. Entonces, estas implantaciones o esta famosa evangelización, gracias a los misioneros, gracias a las capillas que se crearon, recordemos que nos hablan sobre que se enseñaba la religión, se enseñaba la doctrina de una manera verbal, expositiva. Pero también los españoles quisieron utilizar todas las herramientas necesarias, sacarle el provecho máximo a todos los elementos de la sociedad para poder conseguir que la fe, la religión se siga implantando y arraigando mucho más en el consciente y pensamiento de los nativos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? También promover la idea de la iglesia, la idea de la religión, los ideales religiosos, mediante lo que es la pintura, la escultura y la arquitectura. ¿Sí? Es decir, de una manera indirecta, y a nadie les estaba diciendo de forma verbal, tienes que creer en esto y estas son tus doctrinas ahora, ya no. Simplemente se lanzaban pinturas, se lanzaban cuadros y esculturas que lógicamente los nativos o los mestizos veían constantemente y ya iban entendiendo que esta era su realidad. Era una manera indirecta de enseñarles la fe, una manera indirecta de demostrarles cuáles eran las nuevas tradiciones y las reglas sociales y divinas con las que tenían que manejarse. Entonces, son estas dos destrezas, estas dos terminologías que nosotros vamos a estudiar en la presente clase. Iniciamos con ello entendiendo a lo que se refiere el mestizaje y el sincretismo. Nos dice que desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, el arte fue uno de los mecanismos de imposición de la cultura europea. El arte lo que hizo fue imponer a capa y espada las tradiciones, las culturas y las creencias de Europa. Pero lógicamente estas creencias y tradiciones estaban referidas al contexto europeo. Por más que los europeos, los colonos, hayan llegado al territorio con la implantación de sus tradiciones, lógicamente estaban adaptados a otra realidad. Nos dice aquí, el mayor reto con el cual se encontraron los colonos fue la diversidad geográfica y lógicamente, ¿qué es lo que pudieron entender? Que era muy diferente el territorio. Por más que querían lograr tener una segunda Europa aquí en América, no podían. La característica geográfica era diferente, el tipo de vida era diferente, todo era diferente. Entonces, ¿qué es lo que buscaron? Lógicamente, enclaustrar una sola cosa de los referentes de Europa con los referentes de América. Sí, encontrar un punto medio en los dos. Y es así que utilizan lo que es la cosmovisión de estos pueblos. Es decir, implantan la religión, promueven el cristianismo, pero dicen a su vez, no, entonces los indígenas tienen este estilo de vida, tienen estas creencias, tienen estas tradiciones, vamos a irle adaptando nuestras creencias a lo que ellos son o en lo que ellos conocen o en lo que ellos generalmente puedan promover sus ideales, ¿sí? Entonces marcan como tal el inicio de esta nueva cosmovisión.
Nos dice que de igual manera, en este caso, artistas españoles se trasladaron a las Indias para instalar talleres e inculcar estilos. ¿Sí? Los artistas españoles lo que hacían es tener ciertas características ya marcadas, tipos de esculturas, estilos ya referenciados, tal y cual era el arte europeo, y lo que hacían era enseñarles a los indígenas como tal el arte. Generalmente tenemos que en Santo Domingo fue el primer centro de difusión del arte español en América, donde se trabajó en la construcción de edificaciones del siglo XVI. Lógicamente, con ideales europeos, ¿sí? Con tintes de la característica de los españoles. Esto era lo que ellos promovían, este era el referente que ellos tenían, entonces, lógicamente, tenían que implantarlo. ¿Cómo les digo? No les quedaba más otra opción que irle adaptando a la nueva realidad, pero siempre manteniendo la originalidad de la característica de las pinturas principalmente europeas. Es así que entonces, como llegan los colonos, implantan sus tradiciones, implantan sus estilos propios, aparece lo que es el arte mestizo. Al crear esta fusión, al entender este sincretismo, que por más que querían mantener el 100% de la originalidad de lo que en Europa ellos desarrollaron, lógicamente no lo iban a conseguir al 100% porque el territorio era diferente, las personas eran diferentes, el habla era diferente. Entonces, de una y de otra manera, tuvieron que también los colonos, aunque no de una manera demasiado visible, pero también tuvieron que ser un poco flexibles. ¿Para qué? Para que los indígenas acepten más rápido esta nueva implantación de tradiciones y de costumbres. Sí, que no se les haga tan complicado y tan diferente o tan difícil para ellos el poder adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues de una o de otra manera buscar un entorno a lo que llamaron el arte mestizo. Nos dice que a pesar de las barreras sociales entre estamentos y de la intención española de imponer su cultura, el arte sirvió como escenario de mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena. Ustedes saben, el arte se caracteriza por hablar de expresión, el arte se caracteriza por hablar de espacios, de experiencias en el cual las personas pueden llegar a expresar todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que quizás está sucediendo en un entorno, en un contexto. Sí, el arte como tal es un escenario de expresión. A eso le entendemos dentro del arte. Pero lógicamente los indígenas venían ya de una constante opresión, venían de una constante esclavización, de una limitación de pensamientos. No podían muchas de las ocasiones tener sus propios ideales, sus propios tipos de reglas, sus propias características, sino que ya durante varios años y durante varias décadas tuvieron que lógicamente adaptarse a lo que los españoles les impusieron, a lo que la corona quiso que desarrollasen. En ese sentido, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que desarrollan? Pues de una o de otra manera, el famoso arte mestizo, en el cual los indígenas dicen, bien, es este espacio en el cual lógicamente nosotros no podemos hablar de una manera de frente contra la corona y reclamarle o decir esto somos nosotros, pero en el arte empezaron a encontrar pequeños espacios de los que iban dejando pequeños detallitos demostrando lo que los indígenas eran mediante la fusión de cosmovisiones y técnicas distintas que dieron origen a una cultura mestiza colonial. Dijeron, bien, ahora somos esto, esta es nuestra nueva cultura, pero también podemos ponerle un toque de lo que nosotros somos. Y es así que empiezan a desarrollar, por ejemplo, este tipo de artes en el cual directamente la imagen, la corona y la estructura puede darnos una ideología de sociedad y civilización europea, las características de lo que sucedía en Europa, más o menos un referente a las iglesias, por ejemplo, con las riquezas. Pero, ¿cuáles eran los detalles pequeños que los indígenas iban dejando? Digamos, en esto podemos verle las flores. Ya las flores hacen un referente a flores que se producían, por ejemplo, en América, en el territorio en el que ellos se desempeñaban. ¿Qué es lo que hacían, como les digo?
dejar pequeños detallitos demostrando que si bien es cierto, la idea principal venía de Europa, pero ahora ya estaban adaptándose a nuevos estilos, ya estaban adaptándose a nuevos escenarios, a nuevos lugares en el cual era fundamental y era importante encontrar este momento de expresión. Es así que se crea el famoso arte mestizo, en el cual de una o de otra manera los indígenas encuentran un espacio de liberación, un espacio de expresión. ¿Cuáles fueron las características que desarrolla como tal este arte mestizo? Principalmente le producen un repertorio iconográfico prehispánico. ¿Qué quiere decir? Que generalmente, de acuerdo a las esculturas o a las imágenes, el momento en el cual podían demostrar de dónde era la pintura o quizás el tipo de toque indígena o prehispánico era en el escenario, es decir, en el entorno, en el contexto. Si hablamos de una virgen, pues quizás la virgen estaba rodeada de montañas o de nevados, no sé, que representan como tal al territorio de la sierra, un ejemplo, ¿ya? Dejaban estos toques y estas pequeñas imágenes demostrando ya no un contexto iconográfico o un escenario lógicamente europeo, sino ya más americano, dándole un toque propio. Por otro lado, también utilizaron lo que es la flora y la fauna americana, lo que les mencionaba, por ejemplo, en la anterior imagen. Iban utilizando pequeñas plantas, flores, animales que se producían en América, que eran nativos de América. ¿Para qué? Nuevamente, para encontrar un espacio de que ya no estaban 100% hablando de un arte europeo, sino ya de un arte mezclado, de un sincretismo, del arte mestizo. También empezaron a desarrollar lo que fueron las capillas abiertas. Generalmente, si ustedes recuerdan, habíamos hablado que las capillas eran estos lugares en los cuales se enseñaba la religión o era un escenario de enseñanza de las culturas y tradiciones religiosas de los indígenas. Pero durante mucho tiempo estas capillas, perdón, permanecieron cerradas, es decir, solamente los indígenas podían acudir al momento de aprender, nada más. Pero ya posteriormente, como ya la religión era de ellos, ya ellos estaban aceptando este nuevo estilo y era parte de su tradición y cultura natural y normal, lógicamente empezaron a acceder a la iglesia, empezaron a acceder a estas capillas y ya eran abiertas al público. Todavía como tal existía una discriminación y un tipo de racismo al momento de hablar de las iglesias. Sí, todavía no se les permitía al 100%, pero las capillas ya, y al acceder a las capillas, lógicamente podían ver estas imágenes y estas esculturas ya con toques mestizos, con toques que ya le hacía sentir a la gente un poco más cercana a la nueva religión que se había promulgado. Y por otro lado también desarrollan lo que era el arte tequití, que lógicamente viene como tal de Mesoamérica, y la producción anónima, que fueron referentes y características en el cual el indígena busca plantar sus ideales, en el cual el indígena busca como tal desarrollar algo de lo que es él, algo de lo que sus características nativas son referenciadas a una nueva religión, ¿sí? Este es el ejemplo más grande de sincretismo que nosotros podemos encontrar. El indígena en una imagen europea plasma la flora, la fauna, el escenario de América, encontrando así un arte mestizo, dándonos como resultado un nuevo estilo. Sí, producto de Europa, producto de los nativos americanos, nace un nuevo arte al que se le conoce arte mestizo, como la mezcla de los dos. Y esto no solamente sucedió en América, sucedió en todos los territorios a nivel mundial en el cual unos sufrieron invasiones de otros y lógicamente con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, ya se vuelve parte de la sociedad, parte de la realidad, esta fusión de culturas, esta fusión de tradiciones y directamente a ello y referenciado a lo mismo, lógicamente ya encontramos como tal estas características natas, estas características propias del resultado de una nueva tradición. De igual manera, se desarrolla lo que es el sincretismo religioso. Nos dice que en la medida en que los indígenas fueron identificando a sus divinidades, con el cristianismo se configuró una religiosidad particular, ya diferente a la hispana, que habría de influir en el arte colonial. ¿Sí?
¿Qué sucede? Nuevamente, recordemos que la religión de las sociedades precolombinas o prehispánicas generalmente se caracterizaron por manejar el politeísmo. La religión era politeísta. ¿A qué adoraban? Adoraban al sol, adoraban a los astros, adoraban a la naturaleza, pero lógicamente ellos lo que podían es ver a estos objetos, a estos dioses que tenían, los podían ver, sabían cómo eran, sabían que prácticamente qué forma tenían, qué color tenían, qué estructura tenían. Era la característica que como tal manejaba esta tradición o esta religión politeísta. En este sentido, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros desarrollamos es comprender y entender que los indígenas era difícil que acepten una religión hablando de un Dios, hablando de una virgen, en este sentido que quizás no conozcan, al que quizás no veían, al que quizás era imposible creer en algo que ellos no veían porque estaban acostumbrados a otra religión que se caracterizaba porque sus dioses eran visibles. ¿Qué es lo que hacen? Nuevamente marcan un sincretismo en el cual empiezan a desarrollar estas imágenes pertinentes al tipo de Dios del que estaban hablando. Les dicen, ven, si ellos creían en una montaña, en el sol, porque lo pueden ver, entonces vamos a hacer que lo mismo suceda con la Virgen y con Jesús y con Dios. Sí, que los puedan ver, que puedan tener una imagen de quiénes son. Y es así que empiezan a crear las diferentes estructuras de imágenes. Esto sucede, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe, que es uno de los referentes más importantes de este sincretismo. Se dice que la aparición de la Virgen de Guadalupe se da a un indígena mexicano en el monte Tepeyac, mismo lugar en el que años atrás, antes de la llegada de los colonizadores, se supone que era donde adoraban a la diosa madre azteca Tonantzin, sí, que fue la primera gran expresión social y artística del sincretismo. Bien, en el mismo lugar en el que adoraban los indígenas a una diosa de la tierra, también le dieron un nuevo referente. Dijeron, no, vamos a hacer que aquí se aparezca, se va a decir que aquí se apareció la Virgen de Guadalupe y le vamos a dar una imagen. Y le dan la imagen como tal de esta simbología. Porque les digo, los indígenas necesitaban tener un acercamiento como tal a las imágenes, a todas estas estructuras sociales, a todos estos referentes importantes de lógicamente lo que era como tal el arte y la religión. Entonces, este sincretismo se da de esta manera, ¿sí? La unión en el cual querían hacer que los indígenas se sientan más adaptados a su entorno y a su contexto, dándoles como tal esta originalidad, dándoles como tal, lógicamente, un sentido de que ellos podían encontrar las mismas creencias o las mismas tradiciones o las mismas formas estructurales dentro de esta nueva situación, dentro de esta nueva estructura que lógicamente ellos estaban encontrando. De igual manera, una de las funciones que tuvo como tal el arte fue la función evangelizadora. Nuevamente el hablar, nuevamente el entender que la religión tenía que ser el elemento más importante de la sociedad. Es así que nos dice que el arte sirvió para el propósito colonial de imposición de la cultura europea en América. Una vez iniciada la ocupación de América, los españoles empezaron un proceso sistemático de evangelización y la supresión de toda manifestación artística y religiosa prehispánica y su sustitución radical por el cristianismo. Eso es lo que habíamos estudiado en las clases pasadas acerca de la extirpación de idolatrías, en el cual se dice, se deja de lado todos los referentes de creencias politeístas porque es pecado contra Dios y se empieza a imponer y a implantar la nueva estructura social. Es así que se parte principalmente por la arquitectura, donde los templos fueron el epicentro del desarrollo urbanístico de las ciudades coloniales y con frecuencia en el centro de las ciudades se construyeron monasterios y conventos en los que funcionaban las órdenes religiosas que se encargaron de la evangelización. Por ejemplo, aquí tenemos a la Catedral del Cusco y tenemos a la Catedral Metropolitana
de México, que como tal ustedes pueden ver que son grandes edificaciones muy hermosas, tanto por fuera como por dentro, dando realce al tipo de técnicas que proliferan, al tipo de imposición urbanística que se desarrollaban. Y lógicamente en la actualidad incluso muchas de ellas marcan un referente importante para el desarrollo de la sociedad. Por otro lado, también se manejaron lo que es las esculturas. Nos dice que las esculturas en la colonia tuvieron como finalidad decorar los templos, enseñar la fe y mantener la devoción. ¿Sí? Esto es importante, mantener la devoción. Lo que las esculturas lograron es que los indígenas tengan más afinidad con la fe. Viendo a la imagen, lógicamente ustedes van a entender que existe el siguiente punto que vamos a desarrollar, que es el realismo, ¿sí? ¿Qué sucede? Con el fin de incrementar la piedad y la devoción, se exaltaban rasgos anatómicos, tales como heridas y laceraciones, sobre todo en las imágenes de la pasión de Cristo. ¿Qué sucede? La mayoría de estas imágenes causan sentimiento en los indígenas, causan cierto tipo de características en el indígena, y esto que provocaba que lógicamente el indígena tenga un acercamiento mucho más fuerte con la religión, tenga un acercamiento mucho más importante con la fe. Viendo la imagen tenían varios sentimientos que aparecían, como pena, no sé, arrepentimiento, devoción, ternura, sentimentalismo, muchos sentimientos que, por ejemplo, causan estas imágenes en las personas, incluso en la actualidad. Y al lograr esta conexión, al lograr que los indígenas tengan este encuentro, que era lo que se buscaba desde un inicio, un encuentro, un espacio que les haga conectar con la religión, lógicamente marca el inicio ya de un espacio de devoción y de un espacio de fe bastante importante para lo que fue la sociedad colonial. ¿Por qué? Porque así los indígenas ya aceptaron mucho más la fe, porque prácticamente encontraron esta conexión con la religión, la fe se desenvolvió mucho más, la devoción creció, las personas empezaron a aceptar de mejor manera la religión, ya la adaptaban como propia, ya no tenían efectos negativos quizás de decir que ya no aceptaban a la misma, sino que caso contrario, empezaron ya a ser parte de una nueva estructura, de una nueva realidad y de un nuevo contexto. Es así que también dentro del territorio ecuatoriano se caracterizó lo que es el tipo de arte conocido como la escuela quiteña, en el cual se proliferan muchas esculturas. Hay un museo en el cual se promueven muchas esculturas y muchas imágenes referenciales al tipo de arte que se promovió especialmente aquí en el Ecuador, como función evangelizadora de igual manera y con ciertas características propias de la realidad. Para ello, quiero que ya y para ir terminando con la temática, veamos este video que nos habla sobre el arte colonial. Vamos a ver, por favor. Museo de Arte Colonial. La pacífica vida de las naciones indígenas que habitaron nuestras tierras hasta la llegada de los españoles en 1492 se transformó en una trágica aventura de colonialismo, explotación y genocidio motivados en la desmedida voracidad de riquezas de los conquistadores hispanos. Con la llegada de Fray Jodoco Rique, los claustros de los conventos y comunidades religiosas se abrieron al mestizaje con la instalación de la llamada Escuela Quiteña, que dedicó a sus mejores hombres a pintar y esculpir temas religiosos. Gran parte del legado de la Escuela Quiteña se encuentra hoy en día en el Museo de Arte Colonial, en las calles Cuenca y Mejía, en Quito, donde podemos encontrarnos con las inmortales obras de nuestros indígenas y mestizos que dedicaron sus mejores años y sus vidas enteras al arte colonial. Siglo XVI. Las bellas artes quiteñas comenzaron a gestarse en el siglo XVI con la influencia de las órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos y otras,
quienes instalaron escuelas de artes con patrones extranjeros. Posteriormente llegaron grabados de vertientes europeas como la flamenca e italiana, ricas en claros oscuros, prodigalidad en el dibujo, la policromía y el encarne. Así podemos ver cómo en el siglo XVI el arte se transformó en un medio de expresión de la religión católica que utilizó sus obras para evangelizar. Observemos sus primeros pasos. El Cristo atado a la columna de Andrés Sánchez, un óleo y temple sobre madera estofada. Santa Lucía, de autor anónimo, un alto relieve en madera esgrafiada y policromía. San Lorenzo, de autor anónimo, un óleo sobre madera estofada. Calvario, pintura de autor anónimo, un óleo sobre madera estofada. San Agustín, de autor anónimo, un alto relieve en madera, policromía y dorado en pan de oro. También podemos encontrar obras como San José y el Niño, un óleo de autor anónimo. Mater Dolorosa, un óleo sobre tela, también de autor anónimo. San Guillermo, una talla en madera, y el Concilio de Trento, un pergamino de las postrimerías del siglo XVI. Siglo XVII. Con la llegada del siglo XVII, la calidad de las pinturas y esculturas mejora. Surgen mejores artistas como Miguel de Santiago, con obras más expresivas, de mayor luminosidad y una policromía más viva y encendida. En obras de arte de madera surgen los vargueños, trabajos en madera taraseada, con incrustaciones de marfil y pan de oro, en la delineación de sus temas naturales como flores, frutas y el dibujo anatómico de santos y deidades. Así, por ejemplo, esta pintura, San Vicente Ferrer, cuyo autor es Nicolás Javier Goríbar, alumno de Miguel de Santiago, demuestra la maestría en el manejo del óleo, el lienzo y el pincel. En esta escultura, cuyo título es Cristo, del artista quiteño José Olmos, mejor conocido como Pampite, se nota un gran avance y maestría en el logro de la escultura policromada del siglo XVII. En aquella época se comenzó a utilizar en las esculturas la máscara de plomo y los ojos de vidrio, con capas de estuco o yeso bien pulido, como lo demuestran las perfectas facciones de la obra San Pedro de Alcántara, del autor Padre Carlos, maestro de Pampite. En el siglo XVIII, Quito se muestra ya como un gran núcleo urbano y sus pintores y escultores llegan a su madurez artística. Así es como se producen verdaderas obras de arte colonial como La Inmaculada, de Manuel de Samaniego, un óleo excepcional. La Virgen de Montserrat, de autor anónimo. San Francisco de Asís, también de autor anónimo, pero que nos demuestran que dominaron el encarnado y el dorado, pues lograron abrillantar el color con el frotamiento de la vejiga del carnero. Además fabricaron los colores con esmero y purificaron el aceite para el óleo. La policromía de Quito fue una de las glorias de la escultura colonial. Obras como el Cristo resucitado del genial Manuel Chili, mejor conocido artísticamente como Caspicara, es un verdadero tesoro logrado en madera policromada que jamás volverá a reproducirse a futuro, mientras no vuelvan a ser Caspicara. En el museo destacan también obras como Santa Rosa de Lima, de Bernardo de Legarda, y otras que llegan a la perfección, como la escultura tallada en madera, cuyo título es El Calvario, de Manuel Chili, Caspicara, que inmortalizó a Quito y puso muy en alto la inteligencia y habilidad de los artistas quiteños, pues deslumbraron a América India y maravillaron a los europeos. Bien, entonces, como ustedes pudieron ver dentro del video, existen muchas técnicas, muchas características que marcan como tal el inicio de una nueva función del arte con nuevos objetivos encaminados a la reproducción de la religión, encaminados sobre todo también, no solamente hablamos del ámbito religioso,
sino hablamos de el desarrollo y de, lógicamente, la maximización que tuvieron las habilidades de los grandes escultores al momento de crear nuevas técnicas, dándole técnicas propias, no solamente técnicas que habían sido implementadas por la cultura europea, sino que ya hablamos de técnicas propias, de técnicas directamente funcionales al referente de una sociedad ya colonizada, de una sociedad mestiza. Pese al desarrollo, pese al inicio que tuvo como tal esta implantación de idolatrías, ya estamos hablando en la actualidad de un nuevo estilo de sociedad, estamos hablando ya como tal de una nueva, de un nuevo entorno, de un nuevo contexto, de nuevas tradiciones, de nuevas culturas que marcan prácticamente el referente inicial de lo que nosotros somos hoy como sociedad, de lo que nosotros prácticamente nos encontramos actualmente desarrollando, lógicamente con avances, con cambios, con transformaciones, con nuevas adaptaciones, pero como tales en este punto del mestizaje, de este sincretismo religioso, de este sincretismo social, sincretismo cultural, en el cual marcamos el inicio de lo que somos hoy en día, el inicio de las características que reproducen lo que somos como América en general, como Latinoamérica en específico, y prácticamente lo que nos hace únicos como en este caso ecuatorianos, ¿sí? La mayoría de arte que pudimos ver en el video nos habla del arte ecuatoriano, de las características propias de los autores y escultores que lógicamente quisieron expresar y quisieron demostrar el tipo de referente propio de la sociedad y civilización mestiza, ¿sí? Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la clase del día de hoy. Su clase y su tarea ya se encontrará publicada en la plataforma. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias.